Hablemos ahora un poquito de las características generales de las redes OTN y algunos modelos de implementación de circuitos con sus posibles protecciones. Una red WDM concatena usuarios usando una infraestructura de multiplexación fotónica, produciendo circuitos como he estado describiendo en los anteriores capítulos. Ante todo, hay que tener claro que las redes fotónicas han de ser completamente transparentes para los usuarios finales. Es lo que llamamos redes de capa 1 en el modelo OSI. Veremos qué significa esto antes de empezar Ethernet. Las tramas de los usuarios conectados mediante WDM no sufren absolutamente ninguna modificación en las rutas, que son preestablecidas. Solo cambiaremos a un posible camino alternativo en caso de un impacto en su ruta principal cuando hayamos seleccionado niveles de protección. Con lo que el fenómeno conocido como jitter no existe. Esto significa que no hay retraso en los paquetes individuales. Básicamente, cada usuario percibe la red como si fuera un cable conectado en sus extremos, para él solito, y sus tramas viajando literalmente a la velocidad de la luz, por lo que los tiempos de latencia, el tiempo transcurrido entre transmisión de una trama en un extremo y su recepción en el remoto son mínimos. Estos tiempos de latencia no son cero, ya que añadimos pequeños retrasos con la generación y análisis en el receptor del FEC. Pero de nuevo, son tiempos mínimos. Se puede generar circuitos que crucen toda Europa con latencias sobre los 10 milisegundos. Otra de las características que tienen estas redes fotónicas, siguiendo con la idea de comportarse como una red completamente transparente, es la de retransmisión de errores en los enlaces. Si un usuario en su oficina corta su conexión al circuito de transmisión mediante WDM, provoca una alarma en el puerto OADM llamada loss, o pérdida de señal. Pues todo y que suene extraño, queremos que esa alarma se propague al usuario conectado al otro extremo del circuito. Esto provoca incómodas situaciones, ya que el usuario que recibe la alarma no sabe si se trata de un problema producido en la red WDM o en el usuario remoto. Tendemos a pensar que si no recibimos señal, hay un problema en el equipo inmediato conectado a nuestra conexión. Pero esto no tiene por qué ser cierto cuando en un circuito hay activadas características de Link Loss Forwarding o Link Error Forwarding. Mi experiencia me dice que la manera más rápida de proceder, perspectiva de cliente, cuando se produce una pérdida de señal, es contactar con el usuario remoto y averiguar si está sufriendo alguna anomalía. Y solo entonces, cuando se han descartado problemas en las instalaciones del cliente remoto, contactar con el mantenimiento de la red WDM. Esta es mi recomendación, ya que si iniciamos una investigación en la red WDM y resulta que el problema estaba localizado en el cliente remoto, la investigación en la red WDM puede interferir en la continuidad del circuito y generar problemas donde no los había. Por el contrario, descartar problemas en la red del usuario remoto no suele ser más complicado que gestionar una llamada de teléfono. Posiblemente es viernes por la tarde y han decidido apagar los equipos antes de salir de fin de semana. Siguiendo con el ejercicio de transparencia de las redes WDM, la configuración de puertos también se realiza extremo a extremo. Esto significa que los ajustes que un usuario aplique a una interfaz de su red conectada a un circuito WDM no negociará esa nueva configuración con el interfaz inmediato del nodo WDM. En contra, lo que pueda parecer, está negociando la nueva configuración con los ajustes de interfaz de usuario conectados en el extremo remoto. Esta característica no es notada generalmente por los usuarios, ya que normalmente los interfaces con altas tasas de transferencia autonegocian sus ajustes, quedando todo transparente para los usuarios. Hay varios métodos que se usan para proteger la información que circula por la red OTN. Cuando precisamos
proteger la ruta que conecta los dos nodos, necesitaremos de un selector de camino que se instala entre el transpondedor y 2 grados de nuestro nodo. Este selector se llama OPS, Optical Protection Switch, o conmutador de protección óptica. Este dispositivo recibe la información del transpondedor y mediante un acoplador la envía simultáneamente por las 2 rutas que hemos seleccionado. En sentido contrario, de transmisión hacia el OTR, el OPS usará un conmutador interno para seleccionar la ruta en uso. Terminaremos en el nodo remoto disponiendo de otra OPS espejo. Este tipo de protección actúa como la SNCP que vimos en SDH. La información se manda constantemente por las 2 posibles vías, pero en recepción solo un lado está activo, mientras que el otro se mantiene en espera. No necesariamente las 2 OPS emparejadas necesitan usar la misma ruta. Podría darse el caso que la comunicación derecha-izquierda usara la ruta 1 y la izquierda a derecha la ruta 2. Intentaremos siempre que sea posible que estos 2 caminos sean tan diversos como se nos permita, de manera que un impacto en la línea de transmisión tenga las mínimas posibilidades de afectar a ambas líneas simultáneamente. La conmutación de ruta se gestiona mediante los objetos de mantenimiento que hemos descrito en las cabeceras ODU, de manera que las 2 OPS están en constante comunicación y reconocen el comportamiento de su gemela. He dibujado en verde el sentido de comunicación izquierda-derecha, mientras que en rojo represento el sentido de comunicación derecha-izquierda para su identificación. Cuando necesitemos de un nivel de protección más elevado, doblaremos todo el hardware. Eso incluye los OTRs, de manera que encontraremos 2 OTRs o MOTRs para el transporte de un solo servicio. Para evitar la dicotomía de presentar 2 interfaces al cliente, se añadirá un divisor de canal o cable en Y, adaptando los 2 interfaces para que el cliente pueda conectarse a un solo interfaz de entrada-salida. En este caso, los 2 transpondedores se comunicarán constantemente con sus correspondientes en el nodo remoto, pero solo uno de cada nodo estará transmitiendo hacia el cliente, mientras que el otro permanece en escucha. De nuevo, el uso de estos octetos de mantenimiento de las cabeceras ODU y OTU se usan para gestionar la comunicación de la OTR activa. Algunos fabricantes producen este divisor de canal con un formato específico de tarjeta, por lo que puede que encontréis este divisor con el nombre de TPT, Transponder Protection Tray. Esta sería una vista general de los niveles de protección que nos podemos encontrar. La más básica sería el circuito punto a punto sin protección. Nada que discutir aquí. Luego, un circuito con 2 posibles rutas. Esta configuración requerirá de la instalación de las tarjetas OPS, Optical Protection Switch. Y finalmente 2 circuitos configurados, acoplados mediante un divisor de señal, en el que solo uno estará transmitiendo hacia cliente. Cuando configuramos automáticamente estas conmutaciones, estas serán gestionadas por los octetos de mantenimiento de la trama OTN que vimos en las cabeceras ODU y OTU. El nivel máximo de protección que podemos conseguir en un enlace es disponer de 2 rutas, completamente alternativas, y a poder ser de 2 proveedores de servicio diferentes. Pediremos a las 2 operadoras diferentes que conecten mis equipos distantes mediante sus redes fotónicas, asegurándome que siguen rutas diversas. Y seré yo, con mis equipos, el que decida cómo mandar las tramas con cada operador. Cada operadora me entregará en cada sede una interfaz, por lo que necesitaré que mis equipos
dispongan de 2 puertos de red, en los que configuraré algún protocolo como LAG, Link Aggregation. LAG me permite varias configuraciones. La más básica de todas es Active Standby, que mantiene un enlace ocupado transmitiendo todo el tráfico, mientras que el otro enlace se queda bloqueado en espera. Configuraciones más sofisticadas como Active-Active me permitirán usar los 2 enlaces a la vez, balanceando la carga de trabajo entre los 2 circuitos. Pero esta protección ya no se refiere a redes fotónicas. Esta protección es ejercida bajo la red de cliente, en particular si se usa LAG en dominio Ethernet, por lo que no voy a desarrollar en esta explicación este tipo de protección. Lo veremos cuando comentemos NNIs en Ethernet.